Vamos a ver el ejercicio 4 de la lista de ejercicios 5 de la página 53 del librillo de métodos cuantitativos 1. Nos dan una función de dominio y codominio, el conjunto de los reales, y la característica de esta función es que es una función partida, o sea, está definida de una forma para los x menores o iguales que 0. En ese caso la función es una función cuadrática, su gráfico va a ser una parábola o parte de una parábola o una rama de la parábola, y para los x positivos la función está definida como menos 2x más 3, que es una función de primer grado. El gráfico es una recta con pendiente negativa. Entonces lo primero que piden es analizar si la función es biyectiva. Para analizar si f es biyectiva hay que ver si f es inyectiva y sobreyectiva. Si cumple esas dos condiciones, entonces decimos que la función es biyectiva. Solo en ese caso, una vez mostrado que f es una función biyectiva, solo en ese caso es invertible y se puede hallar la función inversa de f-1. O sea que el punto 2 está dependiendo de la conclusión que saquemos del punto I, del primer punto. Para analizar si la función es biyectiva, en este tipo de ejercicio siempre lo que conviene, entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla de valores y graficar la función f, y a través del gráfico eso nos va a ayudar a determinar, a mostrar si la función es sobreyectiva, si la función es inyectiva. La cantidad de valores que tomemos depende de la precisión que se quiera, de la dificultad, de cómo esté definida la función, porque hay funciones que son, por ejemplo, en este caso para x positivos la función está definida como una función de primer grado, entonces es sencillo de graficar, con 2 o 3 puntos ya nos alcanza. En cambio, si la función fuera más complicada, la cantidad de puntos a tomar va en aumento para poder facilitarnos construir el gráfico de f. En este caso yo tomé solo esos valores nada más para mostrar algo muy importante en este tipo de ejercicios, en que la función f sea una función definida por partes. ¿Por qué? Si los valores que se toman son valores de x negativos, incluso 0, hay que tener cuidado de que en la función, cuando x sea negativo o en el extremo 0, la función está definida de esta manera. Entonces los valores numéricos que toma para estos valores de x están dados por esta función, y se obtienen estos: para x igual menos 3, 24, para menos 2, 15 y así. Importa el valor límite, o sea, en 0, para x igual 0 la función toma el valor numérico 3. Y después, si seleccionamos valores de x positivos,
como son 1, 2, 3 o la cantidad que sean, la función está definida como menos 2x más 3, obteniéndose estos valores numéricos que están aquí. Con esta tabla de valores, un poco ampliada si se puede, se va a la construcción del gráfico de f y se obtiene esto que está aquí. Por un lado, para los x menores o iguales que 0, o sea, estoy trabajando en el eje o x, o sea, en todos estos puntos, hasta 0 inclusive, el gráfico tiene esta forma que marco aquí. Es la rama de una parábola. Y toma el valor numérico 3 para cuando x vale 0, o sea que es este punto que está aquí. Cuando x vale 0, f de 0 es igual a 3. Lo vemos directamente al sustituir aquí x por 0, nos queda el valor 3. Y por otro lado, para los x positivos, o sea que estamos trabajando en el eje o x aquí, la función está definida como menos 2x más 3, o sea que es esta parte del gráfico. En este caso no tiene por qué ser siempre así. Para x igual 0 la función vale 3 y cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, la función tiende a tomar el valor 3 también. O sea, hay un punto singular ahí, pero la función es continua. Coincide en el límite en 0 por la izquierda, 0 por la derecha y el valor numérico que toma la función. Bueno, entonces una vez obtenido el gráfico de f, intentamos ver si la función es inyectiva. Para eso lo que se hace es trazar rectas horizontales de la forma i igual a, y de esa forma visualizamos que a dos preimágenes diferentes le corresponden dos imágenes distintas. Es la condición para que una función sea inyectiva. O sea que para cada recta que se trace, la recta corta al gráfico de la función en un solo punto. Para esta recta la corta aquí, para esta otra recta se corta aquí, y así, incluso para la recta igual 0, que sería el eje o x. Eso quiere decir que dos elementos del dominio diferentes se corresponden con dos elementos diferentes del codominio, con dos imágenes distintas. Entonces, con esto mostramos que la función es
inyectiva. Hay que mostrar ahora que la función es sobreyectiva. Y con esas dos condiciones la función pasa a ser biyectiva. Para eso lo que analizamos es que para cada elemento del codominio, en este caso son los números reales, para cada elemento que elijamos del codominio, logramos encontrar un elemento correspondiente en el dominio, que también está formado por el conjunto de los números reales en este caso. ¿Cómo se visualiza gráficamente eso? Bueno, vemos que si tomamos un elemento cualquiera del codominio, como este, trazamos una línea, una flecha que parte del eje OI hasta encontrar el gráfico, bajamos y encontramos la correspondiente preimagen. Para este otro elemento encontramos esta preimagen. Para uno encontramos esta preimagen, uno también. Y así podemos seguir, o sea, nosotros barremos todo el codominio, o sea, porque podríamos trazar infinitas flechas que partieran del eje OI y nos encontraríamos con un punto de corte con el gráfico y descendiendo podríamos encontrar una preimagen. Y eso ocurre para cualquier elemento del codominio que se elija. Dicho de otra forma, en el recorrido de la función no queda ningún elemento sin su correspondiente preimagen. Codominio y recorrido coinciden. Entonces, logramos mostrar también con esto que la función es sobreyectiva. Repito, o sea, todo elemento del codominio, o sea, cada elemento de B, es correspondiente de algún elemento del dominio, elemento de A. Esa es la condición de función sobreyectiva. Como mostramos que la función es sobreyectiva y es inyectiva a la vez, entonces la función es biyectiva. Por lo tanto, es invertible. Por tanto, tiene y se puede hallar la función inversa. Para hallarla analíticamente, ahí se pone un poco más espeso porque al estar la función definida por partes hay que tener cuidado en visualizar correctamente los elementos del dominio y codominio. Para los x menores o iguales que 0, que la función estaba definida de esta forma, entonces vemos, para x menor o igual que 0 quiere decir que el dominio de esta parte de la función es el intervalo abierto menos infinito, 0 cerrado, como está aquí. Y para x igual 0 vemos que toma el valor 3. Y para valores menores que 0, la función toma
valores cada vez mayores, o sea que va hasta más infinito cuando x tiende a menos infinito. O sea que el codominio para esta parte, cuando x es menor o igual que 0, está definido como el intervalo 3 cerrado más infinito abierto, siendo el dominio de esta parte menos infinito 0. Hacemos entonces que si f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3, y entonces es x al cuadrado menos 4x más 3, y despejamos x en función de y. Pasamos y restando nos queda 3 menos y, igualamos a 0. Y nos queda una ecuación de segundo grado en x. Aplicamos la fórmula, menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a, nos queda esto que está aquí. Operando, llegamos finalmente a este resultado. Nos queda en función x, nos queda en función de y. Acá, en este punto, hay que decidir, analizar y decidir qué signo se toma. O sea, no pueden ser los dos signos del radical más o menos. Para resolver eso tenemos que ver que en la función f, cuando x toma el valor 0, y toma el valor 3. Si estamos hablando de la función inversa, entonces si y toma el valor 3, x tiene que darnos 0. Entonces, en la fórmula anterior, si se sustituye y por 3, se tiene que obtener x igual 0. Al sustituir la y por 3, nos quedaría en principio 2 más menos raíz de 4, o sea, 2 más menos 2. Para que nos dé 0, obviamente tenemos que elegir el signo negativo. Y nos queda x igual a 2 menos raíz cuadrada de 1 más y, con un dominio que va, como vimos, de 3 cerrado hasta más infinito. Sí, el dominio de f y el codominio era de menos infinito 0 cerrado a 3 más infinito. Por lo tanto, la función inversa, el codominio de f, pasa a ser el dominio de la función f menos 1. Si el codominio de f era cerrado 3 más infinito abierto, el dominio de f menos 1 va a ser ese mismo, como está anotado aquí. Ahora, acá no siempre se hace, pero conviene, porque para poder, se nos pide en la parte 2 graficar la función inversa, y para poder graficarlo en forma conjunta en un mismo sistema de coordenadas, la función f y la función f menos 1, lo que nos conviene hacer es simplemente intercambiar la y por x, dejando el dominio y codominio de la función inversa como corresponde, pero intercambiando x por y logramos llevarlo a un mismo gráfico, tanto a f como f menos 1. Es simplemente eso, se hace para eso.
Sí, el ejercicio, o sea, así como está aquí, está bien expresado. Nos queda f menos 1 de i igual 2 menos raíz cuadrada de 1 más i. Pero a efecto de poder representarlo en un mismo sistema de coordenadas, nos conviene ese pequeño truco de intercambiar y por x. Nos altera el carácter de la función. Bueno, y después vimos entonces la función inversa definida para cuando la función f dada estaba definida como x al cuadrado menos 4x más 3 si x es menor o igual que 0. Y llegamos a que para esa zona, para esa parte de f, determinamos que la función inversa está dada como i igual 2 menos raíz cuadrada de 1 más x para x mayores o iguales que 3. Como está aquí. Queda ahora entonces hallar la función inversa para cuando x es mayor que 0. En ese caso, para x mayor que 0, f está definida con este dominio y este codominio. Y f de x es igual a menos 2x más 3. Así que podemos escribir i igual menos 2x más 3 y despejar la x en función de i. Lo que nos llevaría a que x es igual a menos 1 medio de i más 3 medios. Y siendo el codominio de f 3 menos infinito, pasa a ser el dominio de f menos 1. Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto. Si f está definida con un dominio de 0 más infinito a un codominio recorrido de 3 menos infinito, lo que es el codominio para f pasa a ser el dominio para la función inversa. De nuevo se puede intercambiar la i por x para poder manejarlo en un mismo gráfico, tanto la función f como la función inversa. Entonces nos quedaría de esta forma: i igual menos 1 medio de x más 3 medios, con un dominio de 3 abierto menos infinito y un codominio de 0 abierto más infinito abierto. Vamos a mostrarlo en un resumen para ver si se consigue quedar más claro, poder verlo más claro. Tenemos por un lado la función f definida de esta forma, y por otro lado la función f-1, función inversa, que nos quedó definida así.
cuando x es menor o igual que 0, la función f tiene este dominio y codominio. Por lo que cuando x es mayor o igual que 3, la función inversa tiene este dominio y codominio. Quedan intercambiados. Codominio de f pasa a ser dominio de f menos 1. Si el pequeño error estaba en que si nosotros trabajamos en la zona x menor o igual que 0, eso determina en f menos 1 un intervalo cerrado en 3, o sea, x es mayor o igual que 3. X nos queda mayor o igual que 3 para la función inversa. O sea, tenemos que contemplar el extremo del intervalo, el extremo del dominio para f. Y para x mayor que 0, f de x estaba definida así, por lo que para x menor que 3 ahora, f menos 1 nos queda definida de esta forma. Acá queda claro que para x mayor que 0, lo que es el codominio abierto 3 menos infinito abierto pasa a ser el dominio de la función inversa. Y lo que era el dominio de f, o sea, el intervalo 0 más infinito, pasa a ser el codominio de f menos 1, de la función inversa. Eso se puede llevar después a un gráfico, tanto para... Bueno, aquí se muestra el gráfico para f, y además se construye de auxilio la recta y igual x a 45 grados, siempre y cuando estemos trabajando con la misma escala en el eje OX que en el eje OY. Se grafica la función inversa y lo que sirve más es, como les dije, graficar ambas funciones en un mismo sistema de ejes, porque ahí se puede ver bien que la recta igual x actuaría como un plano espejo, o sea, lo que es un punto, si consideramos un punto de f, por ejemplo el 0,3, obtenemos el simétrico con respecto a y igual x, que sería 3,0, sería un punto de f menos 1. El punto de corte de f y de f menos 1 justamente tiene que quedar sobre la recta igual x, ya que actúa como eje de simetría. Y así podríamos tomar cada punto de f y hallar su simétrico con respecto a y igual x para obtener el punto asociado de f menos 1. De todas formas, visualizarlo en un gráfico sirve más bien como control, o sea, para tener certeza de que analíticamente fue bien calculado la función inversa. Bueno, con esto quedaría terminado el ejercicio. Queda ahora entonces hallar la función inversa para cuando x es mayor que 0. En ese caso, para x mayor que 0, f está definida con
este dominio y este codominio. Y f de x es igual a menos 2x más 3. Así que podemos escribir y igual menos 2x más 3 y despejar la x en función de y. Lo que nos llevaría a que x es igual a menos 1/2 de y más 3/2. Y siendo el codominio de f 3 menos infinito, pasa a ser el dominio de f menos 1. Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto. Si f está definida con un dominio de 0 más infinito a un codominio recorrido de 3 menos infinito, lo que es el codominio para f pasa a ser el dominio para la función inversa. De nuevo se puede intercambiar la y por x para poder manejarlo en un mismo gráfico, tanto la función f como la función inversa. Entonces nos quedaría de esta forma: y igual menos 1/2 de x más 3/2, con un dominio de 3 abierto menos infinito y un codominio de 0 abierto más infinito abierto. Vamos a mostrarlo en un resumen para ver si se consigue quedar más claro, poder verlo más claro esto. Tenemos por un lado la función f definida de esta forma, y por otro lado la función f-1, función inversa, que nos quedó definida así. Cuando x es menor o igual que 0, la función f tiene este dominio y codominio. Por lo que cuando x es mayor o igual que 3, la función inversa tiene este dominio y codominio. Quedan intercambiados. Codominio de f pasa a ser dominio de f-1. Si el pequeño error estaba en que si nosotros trabajamos en la zona x menor o igual que 0, eso determina en f-1 un intervalo cerrado en 3, o sea, x es mayor o igual que 3. X nos queda mayor o igual que 3 para la función inversa. O sea, tenemos que contemplar el extremo del intervalo, el extremo del dominio para f. Y para x mayor que 0, f de x estaba definida así, por lo que para x menor que 3 ahora, f-1 nos queda definida de esta forma. Acá queda claro que para x mayor que 0, lo que es el codominio abierto 3 menos infinito abierto pasa a ser el dominio de la función inversa. Y lo que era el dominio
de f, o sea, el intervalo 0 más infinito, pasa a ser el codominio de f menos 1, de la función inversa. Eso se puede llevar después a un gráfico, tanto para, bueno, aquí se muestra el gráfico para f, y además se construye de auxilio la recta y igual x a 45 grados, siempre y cuando estemos trabajando con la misma escala en el eje OX que en el eje OY. Se grafica la función inversa y lo que sirve más es, como les dije, graficar ambas funciones en un mismo sistema de ejes, porque ahí se puede ver bien que la recta igual x actuaría como un plano espejo, o sea, lo que es un punto, si consideramos un punto de f, por ejemplo el 0,3, obtenemos el simétrico con respecto a igual x, que sería 3,0, sería un punto de f menos 1. El punto de corte de f y de f menos 1 justamente tiene que quedar sobre la recta igual x, ya que actúa como eje de simetría. Y así podríamos tomar cada punto de f y hallar su simétrico con respecto a igual x para obtener el punto asociado de f menos 1. De todas formas, visualizarlo en un gráfico sirve más bien como control, o sea, para tener certeza de que analíticamente fue bien calculado la función inversa. Bueno, con esto quedaría terminado el ejercicio. Bueno, y acá finalmente se muestra la función f, que ya la habíamos visto, que está en azul, y se traza la recta y igual x. Es una recta a 45 grados y que va a actuar como si fuera un espejo para la función f para obtener la función f menos 1. Va a haber una simetría entre la función f y la función f menos 1. Podemos simetrizar todos los puntos de la función f a través de la recta igual x para obtener los puntos de la función inversa. Más bien eso lo vamos a utilizar como una forma de comprobación de que analíticamente se halló correctamente la función inversa. Aquí se grafica la función inversa a través de una tabla de valores, y lo importante es que cuando se hace se representan las dos funciones en un mismo sistema de coordenadas, se logra visualizar bien la simetría entre f y f menos 1 con respecto a la recta y igual x. Como detalle, vemos por ejemplo este punto 0,3 para f pasa a ser 3,0 para f menos 1. La función f está representada en azul y la función f menos 1 está representada en verde. Y también está trazada la recta y igual x a 45 grados. Hay que tener mucho cuidado cuando se
quiere representar en un mismo sistema de ejes que la escala para el eje OX y la escala para el eje OY coincidan, porque si no es así, la recta Y igual X no está a 45 grados, entonces se distorsiona el gráfico y no se consigue ver bien la simetría. La única forma de ver la simetría es que escalas de eje OY y eje OX coincidan. Y otra ayuda también que surge de esto es que si la función f y el gráfico de la función f-1 se cortan, lo van a hacer siempre sobre la recta igual x. Donde sea que se corten, se van a cortar sobre la recta igual x. Y bueno, si quisiéramos hacerlo gráficamente, por ejemplo, partiendo de este punto de F, lo que haríamos es trazar una perpendicular a la recta igual X. Y a partir del punto de corte con la recta igual X, trazaríamos otra perpendicular con un valor que tuviera esta distancia, o sea, trazamos una perpendicular con esa distancia y quedaría determinado este punto que está aquí. Por ejemplo, este valor trazamos una perpendicular a la recta igual X, 90 grados, y con esta medida trazamos otra perpendicular a la recta igual X hasta encontrar este punto. Esa sería la idea de simetría, de poder aplicar la simetría para representar gráficamente, sin hallarlo, la función inversa, pero no es el tipo de ejercicio que se muestran. O sea, en los ejercicios de función inversa se pide resolverlo analíticamente. El gráfico nos sirve como comprobación de que se hizo las cosas bien. Finalizamos acá este ejercicio.